Mateo 16, ahora el versículo 13, vamos a comenzar. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, esto es una región al norte de Galilea. Es una ciudad que Herodes había construido. Él leyó, y le dijo o le dio el nombre Cesarea de Filipo para honrar a Filipo. Pero también hablando del César, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen que los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Por qué dirían ellos tal cosa de que fuera tal vez Juan el Bautista o de que fuera Elías o Jeremías? Es como creyeran ellos en la reencarnación, ¿verdad? O algo así. Juan ya falleció y fue Herodes, que se llamaba, ¿cómo se llama? Antipas. Él tuvo mucha relación con Juan el Bautista. Es él que mandó que fuera decapitado a Juan. Pero es que fue por su esposa, la hija de ella. Y la verdad es que le dolió. Pero tenía mucho respeto y se preocupaba porque Juan era alguien de Dios. Y él lo mató. ¿Qué haría Dios entonces a él? Entonces, cuando Jesús comenzó a hacer milagros, y mucha gente le seguía como antes seguía a Juan. Entonces, Antipas dijo, ¿qué? Algunos dicen, es aquello. Y dice, Antipas, es Juan, ¿verdad? Porque tenía esta conciencia, ¿verdad? De lo que él había hecho. Ajá. ¿Herodes venía siendo judío, hermano? El primero no fue judío. No fue judío. Él fue de la familia de Esaú, de los edomitas. En aquel entonces ellos se llamaban Idumea. Entonces era de ellos, pero siempre quería, es que los israelitas habían absorbido a Idumea. Entonces él quería complacer a los judíos porque pensaba que fue siempre inferior a ellos. Pero el César le dio a Herodes el Grande, el Magno, ¿verdad? Le dio su poder. Entonces reinaba como rey cuando Jesús nació, el Herodes Magno primero. Entonces, pero siempre buscaba ser hombre como legítimo por casarse con una judía. Entonces, pero adelante tenía miedo a ella, entonces la mató a ella. Él mató a los niños, a casi todos los hijos de su familia. Tenía miedo que ellos tomaran su lugar. Y también los niños de Belén, como cuando Jesús nació. Pero después de él, cuando él falleció, un poco después del nacimiento de Jesús, tenía 4 hijos. Y ellos dividieron el reino de su padre desde tierra de Filipo, de Cesarea de... ¿Se llama? ¿Qué? Sí, Cesarea de Filipo. Ajá, de Filipo. Entonces, hasta de Judea. Tenía todo dividido entre los 4 hermanos que sobrevivían. No sé, tal vez varios de ellos también eran hijos de la judía.
casi mató a todos que pensaba que iban a tomar su lugar. Pero eran malísimos. Y cuando Jesús nació, huyeron a Egipto, ¿se acuerdan? Sí. Esto fue porque el hijo de Herodes, que gobernaba Judea, donde estaba Belén, fue maligno. Huyeron a Egipto, entonces, pero también los romanos vieron, fue un hombre incompetente, no fue bueno. Entonces lo quitaron su poder y pusieron en lugar gobernadores de los romanos. Cuando entonces Jesús fue condenado fue por Pilato, un gobernador romano. Pero en Galilea, Antipas quedó en poder. Y otro que estaba, pues su hermano Felipe, y robó de Felipe su esposa. Esto fue Herodías. Y Salomé, la hija, que danzaba por ellos y por eso mató a Juan. De todos modos, adelante tenemos en Hechos 12, Herodes, que decapitó a Santiago, o Jacobo, dice. Y intentó matar a también Pedro. Esto fue nieto de Herodes Magno. ¿Okay? Pero un poco después Dios envió el ángel y él murió. Entonces, pero hubo otro hijo de este Herodes Agripa, que en capítulo 12. Entonces tenemos en Hechos capítulo 26 otro Herodes y es Herodes Agripa el segundo. Entonces es Herodes Magno, es Herodes Agripa, pues es el nieto, no me acuerdo quién estaba en el medio, pero Agripa y otro Agripa, 4 Herodes en el libro de Hechos, o en Mateo y después Hechos. Es una familia grande, una historia muy fea, eran hombres bien perversos. Pero cuando llegamos a Agripa el segundo, en Hechos 26, fue hombre de fe. Al menos en los judíos. Tenía esposa, creo que fue judía. Y él fue medio o más que medio judío. Entonces estudiaba los profetas y cuando Pablo le hablaba en Hechos 26, dice, yo sé que tú conoces lo que le estoy diciendo, conoces los profetas, entiendes estas promesas. Y entonces dice, por poco me persuades, ¿verdad? Sé cristiano. Así, qué cambio, ¿verdad? Desde el Herodes Magno hasta el bisnieto, ¿verdad? De todos modos, estamos aquí en este lugar y preguntan. Unos dicen que él es Juan el Bautista, otros que Elías y otros dicen que... Pues Elías, ¿por qué? Porque hay profecía en Malaquías 3 que Elías vendría. Pero Jesús hizo bien claro, esto fue cumplido en Juan el Bautista. O Jeremías, es que hay mucha confusión. Pero entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Okay. Bien clara la confesión de Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Esto porque no fue momento propio para anunciar. Jesús que quiso escoger el momento correcto al Espíritu Santo, cuando pudieran ellos anunciar. Y esto pasó en el día de Pentecostés, después de su resurrección. Anunciaron que Jesús fue el Cristo. Pero en la bienaventuranza dice que no te reveló carne ni sangre, versículo 17. Pues la verdad es que ¿quién lo reveló esta verdad? Pues Dios dice. ¿Cómo le reveló Dios? Pues podemos decir, tal vez por inspiración, pero también por la enseñanza de Jesús, por todo lo que Jesús había demostrado. Entonces, de todos modos, cuando él hizo esta confesión, Jesús dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Okay? Esta palabra, edificaré mi iglesia. Ok. ¿Cómo usamos la palabra edificar? Construir, ¿verdad? Jesús iba a construir o hacer edificio. Este edificio es la iglesia. ¿Okay? Ahora, es un concepto un poco nuevo. Esto no fue algo, aunque no completamente nuevo. Los griegos hablaban de iglesias que tenían ellos, hablando de un grupo que tenía algo en común, se congregaban para un propósito en la comunidad. Se llamaba iglesia, ¿verdad? Pero Jesús dijo, mi iglesia. Sería un grupo único. ¿Okay? Y la pregunta es exactamente qué es lo que quería edificar. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Y por qué quiso edificar la iglesia? Su propia iglesia. Y la Biblia nos instruye varias razones y hemos hablado de vez en cuando de los motivos que Jesús tuvo cuando Él llegó a la tierra. Acuérdense que cuando llegó en Juan 1 al 4, él descendió del cielo, trajo del cielo un mensaje divino. En Él estaba la vida de Dios. Y la vida llegó a ser la luz del mundo. Y este concepto, entonces en el versículo 14, entonces el verbo, entonces tomó carne y moró aquí en la tierra, Dios en la carne, Emmanuel. Y anduvo aquí y si vimos su gloria, ¿okay? Los apóstoles vieron la gloria de Dios. ¿Cuál gloria vieron? El carácter, ¿okay? La personalidad, el amor, la gracia. Esto fue lo que vieron y es glorioso lo que vieron. Y también nos enseña a nosotros cómo tener esta gloria. ¿Okay? Pero precisamente lo que pensamos primero es que Él vino a la tierra para morir en la cruz. ¿Verdad o no? También. ¿Por qué? Porque ¿qué puede el hombre hacer si lleva la culpa del pecado? No, la culpa del pecado es como una pesa, ¿verdad? Con cadena, que entonces es algo que tenemos que arrastrar toda la vida, la culpa. Dios nos ha dado conciencia. ¿Qué es conciencia? Conciencia. ¿Perdón?
discernir bien el mal. ¿Ok? Esto es algo que Dios nos ha dado para juzgar entre el bien y el mal. ¿Y qué pasa? ¿Hacemos el mal y la conciencia Nos dice. molesta? ¿Ok? Sí, nos dice la conciencia Ok. cuando uno hace algo mal, la conciencia Ujú. luego viene. Es lo primero Ujú, ujú. que le viene a uno cuando uno hace algo mal y se da cuenta que hizo mal, la conciencia te dice lo que hiciste. ¿Es bueno o malo? Bueno, Pero Es eso bueno. nomás le pasa a los que conocemos a Dios, ¿verdad? porque te puede Ujú. volver cauterizada la conciencia. Pero el problema es que duele. Entonces, hay muchos que pasan la vida buscando para calmar la voz de la conciencia. Y lo hacen con alcohol. Si me duele mucho, quiero algo para anular el dolor que tengo, la pena que sufro por lo que he hecho. Entonces quiero emborracharme para no pensar más o para no sentir esta culpa que llevo conmigo. Pero yo he conocido gente que ha hecho mucho mal y no tiene conciencia de que hizo Tarde o mal. temprano, si ignoramos la voz de la conciencia, podemos cauterizar la conciencia. Y es como cuando uno se quema con el fuego, deja de sentir. Entonces uno cauterizado no puede sentir el dolor de la conciencia. ¿Será posible levantar de la muerte la conciencia? Es posible. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Dios informe, despierta la conciencia. De todos modos, Es que también uno tiene algo, o sea, uno como ser humano, como que Dios hizo o sea, el diseño está bien hecho, Ujú. porque nos da como, ¿cómo le digo? Como uno, voy a poner este ejemplo, el primer día que uno va al trabajo, que es lo que es el sol, Sí, siente uno que se va a morir. sí. Pero como que uno, no sé, pero como que uno Se acostumbra. se acostumbra y Ujú. después no siente nada, Sí. no siente mucho. Y es una ventaja cuando uno está trabajando, pero en cuanto a ignorar la voz de la conciencia, perdemos algo que nos ayuda. Es que es como, hay gente que no puede sentir nada de dolor. No, porque El peligro es que ahora pueden poner la mano en la estufa y quemarse la mano y no sentir nada. Y uno no sabe lo que ha hecho, pero se infecta y la verdad es que puede desarrollar, pues lo que se llama es que la carne comienza a morir. Entonces uno pierde la mano. O por cualquier infección, uno ignora la infección porque no hay dolor. Entonces, gangrena es que entra y con esta gangrena, gangrena, entonces uno se muere, ¿verdad? Le mata a uno. Entonces, Cristo no vino para borrar la conciencia o calmar el dolor, sino para perdonar. ¿Okay? Murió en la cruz para salvarnos del pecado. Lee conmigo Mateo 9:12. Mateo 9:12. En este caso, cuando Jesús llamó a Mateo y fue él como publicano, cobrador de impuestos. En el 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Implica qué? ¿Tiene Jesús comunión con el pecado? Esto fue la implicación fue, ¿verdad? Jesús come con ellos porque Él es uno de ellos, ¿verdad? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero
y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino para llamar a los pecadores, llamar a ellos al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios, ¿verdad? Y Lucas 19, 10. Dice, en este caso hay otro publicano que se llama Zaqueo, ahí estaba al sur de Jerusalén. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para salvar a los perdidos. Tenía que salvarles de dos cosas. No solamente de la culpa del pecado, pero de la práctica del pecado. Este Zaqueo fue hombre de los pecadores que tenía mala práctica, mala influencia, mal nombre, pero él confesó que iba a cambiar su vida. Iba a corregir todo, y esto es una parte de salvación. Es el arrepentimiento, la nueva vida. Pero no puede haber nueva vida sin el perdón del pecado. Entonces, ya mencionamos Juan 1, Juan 3, así habla. Después de hablar de esta vida que Cristo trajo, comienza capítulo 3 con esta plática entre Nicodemo y Jesús. Dice en el versículo 2, y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que él que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que nacer de nuevo implica algo. Yo sé que todo el mundo habla de nacer de nuevo como un proceso de un momento de decisión, y un momento de salvación en el cual Dios nos toca el corazón y somos salvos. Pero nacer de nuevo implica algo. Antes la persona no fue nuevo. ¿Qué fue? Viejo. Ok, vamos a ver la diferencia entre el viejo y el nuevo. Nacer de nuevo implica ¿qué? Vamos a comenzar una nueva vida. No habla de un momento de perdón. No está hablando de perdón. Está hablando de cambio. Sí, Jesús iba a ofrecer perdón. Pero en este caso, este contexto habla de una nueva forma de vivir, el arrepentimiento, como en el caso de Zaqueo. De nueva vida, nacer de nuevo. Hay que comenzar en el caso de Juan el Bautista y de Jesús también, como vemos adelante en capítulo 3. Estaban bautizando en agua. Ok, nacer de agua, esto fue un momento de comenzar de nuevo. Y entonces nacer del Espíritu es de nacer como consecuencia de escuchar las palabras de Dios, que vienen del Espíritu Santo. Y comenzar. El 14 y 15 dice, el 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre.
que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna, una vez más, no está hablando del perdón. Está hablando de la nueva vida, que se llama la vida eterna. Porque esta vida no es terrenal, es celestial, es de Dios, que descendió del cielo, Jesús dice. Él descendió del cielo para llevar esta vida celestial. ¿Y quién es eterno? Dios. La vida que Él ofrece es también de Dios. Entonces, aquí tenemos que terminar por un rato y podemos volver en la segunda hora para entrar más en lo que Jesús quiso edificar cuando edificó la iglesia para salvar. Es una parte de la salvación. Nos salva. Dios ha hecho la iglesia para proveer lo que es como el caso de la leche materna. Okay. Dios provee lo que el hombre necesita. El niño sin la leche materna siempre está enfermo. El cristiano sin lo que Dios ha provisto, también nos ha dado todo lo que necesitamos en la iglesia para que haya esta nueva vida. Muy bien, con esto terminamos. Que Dios lo bendiga y volvemos muy pronto. Muy bien, hermanos, volviendo a Mateo capítulo 16, y en este contexto hablamos de la iglesia. Jesús dijo que edificaré mi iglesia, y estamos hablando de lo que el hombre necesita. Necesita el perdón del pecado y también de aprender cómo andar en la nueva vida. Para llevar a cabo el plan de Dios, para transformarnos los hombres conforme a la imagen de Dios. Acuérdense, Dios hizo a Adán a su imagen. Esto habla de, pues, nació limpio de todo pecado. Nació hombre maduro, creo yo. Y también tenía corazón capaz de amar y de andar en justicia. Pero con el pecado, como todo hombre, entra la corrupción, entra lo que mancha la imagen del hombre. Para que podamos reflejar la gloria de Dios, tenemos que aprender, tenemos que ser transformados. Entonces, Jesús quiso hacer esta obra, y para hacerlo, para ayudarnos, dice: edificaré mi iglesia. Ahora, Juan 13, 1. Jesús está muy cerca del momento de morir en la cruz y está preparando a sus discípulos para su ausencia, y querían que los apóstoles llevaran a cabo el plan, pero ellos mismos tenían que tener la imagen de Dios, tenían que tener el corazón de Dios para llevar a cabo este plan. Ahora, leyendo aquí en Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que ahora había llegado para que pase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El problema que Jesús enfrenta es el problema de recibir, los hombres que reciben el uno al otro. Hay una en la iglesia, hay gentes que, aunque son cristianos, son hermanos en Cristo, pero no me llevan. No nos encajan. Y cuesta para acercarnos a ciertas personas. Es una parte, en parte el problema es que algunos son muy baja clase de su forma de pensar y hacer cosas y tal vez pobres o tal vez indignos o quién sabe. Así me siento yo, entonces es difícil para mí acercarme a ellos. Jesús, entonces, para entrenar a sus discípulos, se puso de rodillas delante de ellos y lavó los pies de ellos. Esto fue algo simbólico. ¿Qué implica? Pues él explicó, ¿verdad? Dijo, un ejemplo los he dado, dice en el 15. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y la palabra en el 7, tú no lo comprendes ahora. No comprendes ¿qué? Porque Jesús lavaba los pies de los discípulos. Entonces, versículo 12,
¿Sabéis lo que os he hecho? Hablando de, ¿comprendes el significado de lo que he hecho? ¿Qué implica? Dice, ¿quién soy yo, Señor y Maestro? Si yo pienso que es bueno y correcto humillarme delante de ustedes, mis discípulos, entonces, ¿qué corazón deben tener ustedes entre sí mismos? Esto es el concepto de vencer el orgullo. ¿Qué es lo que me impide a mí lavar los pies de otra persona? Es el orgullo, ¿verdad? Entonces, es muy difícil amar al otro como a sí mismo. Jesús entendió eso, es de demostrar este amor al prójimo, como debemos de amarnos el uno al otro. Y algunos aún más difíciles, porque yo no soy de esta clase de persona. Yo soy de persona, no tal vez de alta clase, pero no tan baja como esta persona, ¿verdad? Entonces, esto me ofende el orgullo mío. Entonces, Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo también vuelve a este mismo tema. Filipenses 2. En la iglesia, aparentemente en Filipos, hubo un conflicto entre dos hermanas. Dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. ¿A quienes debemos de considerar o estimar superior? A todos, ¿verdad? Dice, a todos. Dice el 3, no hagáis por contienda o por vanagloria. Es que contienda somos criticones, ¿ok? Así es la mala costumbre que tenemos. Porque tenemos conciencia y aplicamos la conciencia en nuestra vida, pero también queremos aplicar nuestra conciencia en la vida de todo el mundo, ¿verdad? Entonces es muy fácil descender a este nivel de contienda, y vanagloria, esto habla del orgullo, ¿verdad? Vanagloria es de gloria, o sea, jactarse, ¿verdad? De su propia gloria. Dice con humildad. Ahora el 5 expresa el ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Okay, se humilló. Jesús, ¿dónde estaba? Estaban en el cielo. ¿Quién tenía más gloria que Jesús? Nadie. Nadie tenía esta justicia, esta vida, esta sabiduría, pero se humilló. Dice, cuando él anduvo en la tierra, ¿qué clase de gente estaba en la tierra? Pecadores. Todos pecadores. Eran gente, en muchos casos, gente mala. Gente que
en su vanidad, en su vanagloria, pensaba que eran superiores a Jesús. En su ignorancia, a veces condenaba a Jesús por cosas que no eran pecado. Y no sabían lo que hacían. ¿Y Jesús qué? Con paciencia les corrigió. Entonces, así fue. Hasta su muerte no pudo convencer a muchos. La gran mayoría no entendían lo que hacía Jesús, porque él no andaba conforme a su propia vanidad. Entonces dice en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio por nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Podemos nosotros llegar a tener esta posición? No, nunca. Sin embargo, podemos recibir honor de Dios. Podemos recibir la gloria que Dios quiere dar. Sí, pero ¿cuándo? ¿En esta vida? No. Pero en la vida venidera, si somos fieles hasta el fin. Si somos ahora humildes, si soportamos las malas costumbres de los hombres para ganarles, para persuadir o para salvar las almas de otros, pero soportar las malas costumbres. Con paciencia. Dice Mateo 11:28. Cuando llama a los hombres a su lado, dice Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay gente que se jactan de su humildad, pero no son humildes, ¿verdad? Pero cuando dijo Jesús, soy manso y humilde de corazón, ¿fue sincero? Claro, así fue. Esto no fue una jactancia, esto fue una realidad. Entonces demostró esta humildad. La importancia de eso es en la transformación de la iglesia. En la transformación debe haber este amor de Mateo capítulo 7, lo que se llama la regla de oro. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo puede el hombre considerar y hacer lo que el otro quiere? ¿Cómo puedo yo saber lo que quiere el otro? Sabiendo lo que quiero yo. Ok, hay que pensar en lo que yo quiero. También tengo que estar sensible a lo que él mismo. Porque este hombre, tal vez yo no estoy tan pobre como él, pero yo he tenido momentos de necesidad. Puedo yo entender si pienso, ¿verdad? Estaba yo en el lugar de él en otro día. Esto me ayuda a entender dónde está él. Pero tengo que comprender, esto es de estar sensible, es consideración. Sensible, pensando. Decimos, tenemos que caminar en los mocasines. ¿Cómo es? Los zapatos. Los zapatos de la Sí, persona. de otros, ok. Para entender su camino. Esto cuesta.
dice, tenemos que honrar a ellos. Entonces, porque ellos quieren la honra. Si podemos, sí, debemos amar. Y el otro, siempre todo el mundo dice, es que nadie me respeta. Todo hombre tiene hambre y sed de respeto de los demás. ¿Qué quiere de mí? El respeto. Esto es una parte de la consideración. Entonces, cuando yo hablo con él, ¿cómo debo de hablar con él? Con respeto. Y esto es algo, podemos aprender, podemos enseñarnos por apreciar cuando otra persona habla con nosotros con respeto, con orden. Entonces, nos enseña cómo hablar con respeto. Entonces, Mateo capítulo 16, 24. Jesús habla una vez más de esta transformación que debe haber. Jesús se acercaba a la cruz, tenía que morir en la cruz. Y Pablo dice que no debe hacer eso, Mateo 16. Un poco después de hablar de la iglesia, dice Jesús a Pedro en 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Habría cristianos que iban a morir por él. Dice que, pero esto de perder la vida, habla de algo que hacemos diariamente, de negar lo que queremos para sostener nuestra vida, para que podamos ganar a otro. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es una parte de lo que Jesús enseñó para ayudarnos a apreciar. La primera demanda en Mateo 5, versículo 3, en las bienaventuranzas. Bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quienes podemos recibir? Esto es como ya hemos visto. En el contexto de edificar su iglesia, el que recibe a mí, entonces, el que recibe a otros, recibe a mí. ¿Ok? Ahora, ¿podemos nosotros recibir a los de baja clase? Mateo 18, versículo 1. Este tema se repite mucho. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Una vez más, habla de recibir. ¿Recibir a quién? A los niños, a los de baja clase. También nosotros debemos de aceptar quiénes somos nosotros. Somos niños delante de él. Se humille como este niño. Juan 13, versículo 20. Juan 13. Una vez más. Dice,
de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Nosotros, si salimos en el nombre de Jesús, salimos como niños y otros nos van a maltratar, pero habrá otros, habrá gente que nos reciba. Entonces dice, es de recibir a Cristo. Santiago 2. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido androjoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, siéntate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Son jueces con malos pensamientos. Es que juzgan mal, ¿verdad? Juzgan mal. Hermanos míos, amados, huid. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, dice, Dios ha elegido a los pobres. Cuando salimos a evangelizar, ¿quiénes nos van a recibir? ¿Los ricos o los pobres? Los pobres. Han salido tocando puertas, tal vez, en alguna ocasión. Tocamos la puerta, es una casa muy buena, espléndida, y ni siquiera nos contestan, nos corren. Y muchas veces tocamos la puerta de una casa bien humilde, tocamos la puerta y la gente ¿qué? Hacia adentro, siéntate, ¿quiere algo para tomar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto es la costumbre no siempre, yo entiendo, hay pobres muy malos, hay pobres por causa del pecado, pero la verdad es que dice, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Ricos en fe no tienen de este mundo, pero tienen para el mundo venidero. Y herederos del reino. ¿Por qué? El reino es para los que le aman. ¿Quiénes aman a Dios más? Los a quienes Dios ha perdonado más. Los que entienden quiénes son. Entonces, Santiago dice en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Todo el contexto de hablar de la fe sin obras es muerta. Está hablando de la fe de ¿qué? De poner en práctica este amor al prójimo. Aún en el caso de los pobres y de no tener acepción de personas. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, Santiago, todo el capítulo se dedica a este tema. El orgullo impide el amor al prójimo, impide el evangelismo, impide la comunión en la iglesia. Es el orgullo. No podemos tener el amor fraternal si no somos humildes. El hombre un poco altivo en la iglesia, ¿quién quiere acercarse a él? Nadie, ¿verdad? Porque tiene pues podemos sentirlo. Si cuando me habla a mí, me habla abajo, ¿verdad? Como si estuviera yo más bajo de clase que él. Entonces, Filipenses 2, déjame volver a Filipenses 2, porque adelante en el capítulo tiene un poco más para decir, hablando de Timoteo. Dice en Filipenses 2, en el versículo 19,
Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto fue en la iglesia primitiva, en muchos lugares. Ya Pablo tenía mucha experiencia con cristianos y estos eran los primeros, ¿verdad? Pero de todos modos, la madurez cuesta. Este corazón completamente humilde, entregado a Dios, es raro. Dice, no tengo nadie como Timoteo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es lo difícil, de buscar lo de Cristo antes de lo suyo. Gálatas 5 habla de los deseos carnales que impiden el desarrollo del cristiano. Es la lucha que tenemos siempre de vencer las obras de la carne, los deseos de la carne. Dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es deseo de la carne. Esto impide el amor divino, impide nuestra comunión, para que seamos la iglesia que Dios quiere. Pues ya terminamos y falta otra página más de estudio. Muy bien. Que tengan muy buena semana. Que Dios les bendiga.